Amigos y hermanos, quisiera compartir una vez más una reflexión con ustedes con lo que tiene relación a Semana Santa. Cuando Jesús entró a Jerusalén, en su entrada triunfal, montado en un pollino, vemos también de que habían personajes que no eran judíos, sino que eran de otras nacionalidades, que incluso Juan en el capítulo 12 hace alusión de que eran griegos. No con esto quería decir de que era de la nacionalidad de Grecia, pero sí que ellos conocían un idioma que en particular se refería a lo que era el comercio, para poder vender entre ellos, dominaban el griego. Y vemos de que desde el capítulo 20 al 26 de el capítulo 12 de San Juan, vemos de que se presentan unos hombres para poder querer conocer a Jesús. Y Felipe comienza a interactuar con ellos y él se dirige donde Jesús. Y Jesús, él le responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús sabía de que cuando llegara el gentil o cuando llegara el griego a tratar de conocerle a él, a tratar de vivir una experiencia espiritual con él, quería decir de que quedaba poco tiempo de vida para él, para poder cumplir su misión. Si bien es cierto, él habla con personajes y hace misericordia con personajes que no eran judíos, porque estaba escrito de que Jesús tenía que venir a su pueblo a cumplir una misión. Y que muchas veces está mal mencionado un versículo de la Biblia que dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, aludiéndolo al pueblo de Israel, sino que ese versículo dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él venía a un propósito, él venía a proclamar que el reino de los cielos se había acercado y que el pueblo de Israel lo pudiera reconocer de que él era el Mesías, de que él era el rey. Sin embargo, no lo aceptó. Sin embargo, lo rechazaron. Si bien es cierto, en la entrega triunfal lo reconocen como rey, pero como decía en la reflexión anterior, la reflexión pre-Semana Santa, esos mismos que le estaban reconociendo, días más tarde, 7 días más tarde, lo estaban crucificando y condenando. Entonces vemos estos hombres interesados en poder conocer a Jesús. Sin embargo, Jesús, él dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre tenga que ser crucificado, tenga que llegar a la sepultura, por amor a todos. ¿Por qué? Porque si Él estaba de manera presencial, sin haber muerto, podía acudir solamente a un grupo específico de personas. Dicho sea de paso, el pueblo de Israel. Pero Él, estando ya exaltado, glorificado en las alturas, podía acceder a diferentes lugares. Podemos ver que después que Él fallece, está 40 días con sus discípulos instruyéndoles sobre el reino de los cielos. Y vemos de que una de esas apariciones se le presenta a más de 500 personas, los cuales lo reconocen como el Cristo y creen más. Y muchas personas más le aceptan como Salvador. Entonces, era necesario. Jesús sabía la hora. Como muchas veces digo a algunos que cuando Dios me ha utilizado para poder predicar en los púlpitos, hay un comediante que muchos de nosotros quizás en nuestra niñez vimos, una serie animada conocida como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, entre otros. Y había un personaje que él decía en su accionar torpemente,
Después decía que no manda al cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Creo yo, de manera personal, que el único que puede decir de que todos sus movimientos están fríamente calculados es Dios. Porque Dios es el Dios de la historia, conoce desde el principio, de la fundación del universo hasta el término de la humanidad. Y conoce cada uno de nuestro interior. Porque dice el Salmo 139, de que aún no viene la palabra a nuestra boca y Él ya la conoce toda. Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar. Incluso Él en su palabra dice de que nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios conoce nuestro transitar en el escenario de esta tierra. Y conoce nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Entonces Dios conocía, Jesús conocía de que en realidad ya quedaba poco tiempo. Sabía, incluso conocía a estos personajes que querían conocerle e interactuar. Muchos griegos les importaba poder conocer nuevas filosofías, nuevos puntos de vista con relación a la espiritualidad. Y quizás si Jesús hubiese hablado con ellos, no se hubiese podido cumplir el propósito, el plan redentor con el cual Él vino. Porque fácilmente los griegos hubiesen podido decir, o estos hombres hubiesen podido decir, este hombre en realidad es un hombre bueno. Este hombre en realidad trae verdad. Sin embargo, Él prefirió enmudecer, ir como cordero al matadero, no abriendo su boca, guardando silencio. ¿Para qué? Para que todos nosotros pudiéramos participar de toda esta bendición. Por eso la palabra de Dios nos deja bien en claro de que Él, estando Jesús, mirando a los que le seguían, dijo, gracias Padre, porque a ti así te agradó. Escondiste esto, la sabiduría de los grandes entendidos de la tierra, y se lo has revelado y se lo has entregado a estos pequeñitos. Jesús nos ha entregado un regalo que no podemos dimensionar. Si bien es cierto, estamos recordando o haciendo una reflexión con lo que se conoce como Semana Santa. Pero lo más importante no es esta semana, sino que al término de esta semana, Jesús supera la muerte, triunfa sobre la muerte y nos da el regalo de poder tener una esperanza de que nosotros vamos a resucitar algún día y vamos a estar en la presencia de Dios. Por eso, amigos, hermanos en la fe, quisiera que ustedes también en el transcurso de esta semana que está a punto de iniciarse, meditemos y reflexionemos. No como cristianos solamente, sino reflexionemos en este amor desmedido que fue reflejado en un madero de la cruz, el cual muchos de nosotros hemos escuchado quizás desde niños. Nuestros padres, algunos nos obligaron a ir a la iglesia para poder escuchar del amor de Dios. Quizás no fue la forma para poder explicarnos este amor. Quizás faltó un poco de más de tacto para poder decirnos, Dios te ama, hijo. Pero muchos de nosotros, los que llegamos a la casa de Dios, o los que escuchamos en más de alguna oportunidad sobre la palabra de Dios, podemos meditar de que gracias a esa obligación, entre comillas, si pudiéramos decir, muchos de nosotros no estamos en la droga, muchos de nosotros no estamos en la cárcel por haber sido asesinos, sino porque hoy en día podemos decir, gracias a Dios, somos hombres de bien. Es una reflexión solamente. Yo sé que muchos tienen diferentes puntos de vista con relación a esto. Y más
más ahora que por intermedio de las redes sociales, por intermedio de la televisión o incluso por intermedio del periódico o el diario. Hay algunos pseudo cristianos que andan polemizando, criticando, juzgando como si que ellos fueran Dios y clavando en una cruz a todas las personas que no comparten su ideología o que no comparten lo que ellos dicen ser creyentes. Pero el verdadero mensaje de la palabra de Dios, este evangelio, es que Jesucristo vino al mundo a salvar y a rescatar a todos los pecadores. Las iglesias no están llenas de santos. Muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está en realidad lleno de pecadores que se hacen los cínicos, que en realidad se andan golpeando en el pecho con una piedra y pidiéndole perdón a Dios. En la iglesia o en las congregaciones no está lleno de santos. Por el contrario, está lleno de pecadores que día tras día tratan en su insuficiencia, en su infidelidad, poder agradar a Dios. Pero lamentablemente somos seres humanos, cometemos errores constantemente, fallamos. Pero Jesús murió por todos los pecados. Murió por todos los pecadores. Solo hay un detalle, solo uno. Tenemos que aprender a creer en Dios, a creerle a Dios. Porque muchos en su filosofía dicen, no, si yo creo en Dios, pero no le creen. Dice la palabra de Dios de que los demonios creen y tiemblan. Conocen a Dios. Saben quién es. La diferencia es cuando uno le cree a Dios, uno pasa a ser verdaderamente un hijo. Que esta reflexión de este día nos permita poder acercarnos un poco más a poder ser mejores hijos espirituales y así también pidámosle a Dios de que Él nos ayude para día tras día poder seguir creciendo en la fe. Estos hombres no pudieron escuchar a Jesús. Los judíos sí pudieron escucharle. Hoy día nosotros no lo escuchamos de persona a persona, pero muchas veces Dios también utiliza otros instrumentos para que tú y yo podamos conocerle más. Y para terminar, un versículo que me gusta a mí y quisiera compartirlo con ustedes en todos los videos que posteriormente hemos de editar. Dice, lo que de Dios se conoce es porque Dios se lo manifestó. Hasta pronto, amigos, y que Dios les bendiga.